Bien, chicos. Buenas noches de nuevo para los que escuchen luego la grabación. En el día de hoy vamos a estar viendo las funciones. Vamos a estar viendo cómo podemos definir nuestras propias funciones y cómo podemos usar las funciones predefinidas. Primero, necesitamos empezar definiendo que una función es un bloque de código al cual se le asigna un identificador y que puede retornar o no un valor. Hablábamos que Saint tiene por defecto una serie de funciones predefinidas que las pueden ver haciendo clic en la parte izquierda de la pantalla en donde dice operadores y funciones, que por lo regular está acá abajo. Cuando usted le da clic, le va a aparecer. Aquí van a estar todos los operadores que dispone Saint y las funciones, tanto matemáticas o funciones también que tienen que ver con los caracteres. Vamos a ver más adelante cada una de ellas. Entonces, para ejemplificar, le estaba diciendo hace un momento que una función, cuando yo utilizo una función, ese proceso de yo utilizar una función tiene un nombre y se llama llamar una función, hacer un llamado a una función. ¿Y cómo yo puedo llamar una función? Bueno, yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Por lo regular, les decía, las funciones pueden retornar o no un valor. Eso quiere decir que si yo utilizo una función que retorna un valor, ese valor debe de ir a parar en algún sitio. Para eso, entonces, vamos a utilizar la función escribir, que es un buen ejemplo de lo que es una función, que en este caso es más bien un procedimiento, pero ya muchos lenguajes de programación no hacen diferencia en lo que es un procedimiento y una función. Y aquí es bueno hacerlo un poquito de historia, y es que anteriormente se hacía una diferenciación entre lo que era un procedimiento y una función. Y eran básicamente lo mismo, lo único que los diferenciaba era que los procedimientos no devolvían valor y las funciones siempre devolvían valor. Entonces, ahora se ha acuñado mucho en todos estos lenguajes de programación recientes o modernos. Vamos a hablar todos aquellos post-Java o post-C++, pues tienen esta particularidad y es que puedes tener funciones que devuelvan o no un valor y ya no existe lo que se llamaría en otros lenguajes procedimientos. Uno de esos lenguajes, por si alguien lo conoce, pues es Pascal, del cual descendió Delphi. En Pascal y en Delphi todavía hay una diferenciación entre procedimientos y funciones, pero es algo ya que ha heredado durante años. No es porque los otros lenguajes de programación lo tengan como tendencia a la implementación modular a través de esa diferenciación entre procedimientos y funciones. Entonces, ¿qué sucede? Ya yo dije que se le asigna un identificador y que puedo llamarlo de la siguiente manera, como voy a hacer en el ejemplo. Vamos a escribir en pantalla el resultado de esta función. La función se llama ABS. Esa función lo que hace es que me devuelve el valor absoluto de un número. ¿Qué significa eso? El valor absoluto significa que si yo, por ejemplo, quiero saber el valor absoluto del 12, del menos 12, perdón, él me va a escribir en pantalla el número 12, perdón, que eso se me fue el otro monitor. ¿Y por qué el número 12? Sencillamente porque la función abs o valor absoluto siempre devuelve el valor verdadero de un número. Todavía sea verdadero el número, perdón, sea entero el número, perdón, entero positivo, el número me va a dar como resultado 12 porque él me está dando el valor absoluto sin tomar en cuenta los signos. Y esto puede ser útil en algunas operaciones que así lo determinen. Entonces, vamos a ver otra función. Tengo otra función muy bonita que se llama redom, que básicamente lo que hace es redondear un número y vamos a probarla a continuación. Yo escribo redom y esto no se lo mencioné. Entre paréntesis va algo que se llama parámetros. Vamos a ver luego qué son los parámetros.
Esto que yo le estoy colocando aquí de 12 no se llama parámetro, se llama argumento. Y vamos a ver la diferencia entre argumento y parámetro en un momento. Entonces, entre paréntesis, muy importante, yo le estoy pasando el valor a la función que la función va a procesar. Entonces, en este caso, como esta función lo que hace es que devuelve un número entero de un, de un número decimal, pues vamos a convertir esto en un número decimal para que él me devuelva su valor en su correspondiente valor entero redondeado. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta con esta función es que él redondea hacia abajo o hacia arriba dependiendo de la posición decimal representativa. Si esto hubiese sido acá un 5, es muy probable que él me lo haya redondeado a 13. Vamos a comprobar. Efectivamente. Eso lo tienen que tomar en cuenta cuando utilicen esta función de redondeo, ya que esto no, que le estoy hablando no es de programación, sino ya de matemáticas, ¿verdad? Entonces, si el número de mayor representación, o sea, el que está más a la izquierda del punto, pues es 5 o mayor, el número se va a redondear inmediatamente al siguiente número entero. Si es inferior, pues como vimos, se mantiene el número que está en la parte entera del número decimal. Entonces, como estamos viendo aquí, yo estoy llamando funciones, estas no son las mejores funciones para llamar realmente, pero lo que quería ejemplificarles es cómo las podemos llamar y que veamos algunas funciones que tiene predefinidas Saint. Sin embargo, aquí me voy a detener ya con estos dos ejemplos para tratar a profundidad el tema de las funciones. Bueno, esto que está aquí, que dice redom, es el identificador de la función. Esa función no la he definido yo, viene predefinida en el lenguaje. Eso es una diferenciación de tipo de funciones de acuerdo a si las creamos nosotros o no. Y básicamente existen en la mayoría de los lenguajes de programación un gran número de estas que simplemente tienen la utilidad de facilitarnos la vida, ya que no tenemos que reinventar las ruedas, sino que simplemente utilizamos estos recursos que otros programadores han puesto a nuestra disposición. Entonces, esta parte de aquí de la función redom es lo que se llama identificador. Sí, identificador igual que las variables. Identificador como puede ser el nombre del programa. Perfecto. Es simplemente un identificador, es un nombre que le damos a una porción de código de nuestro programa. Y por eso a una variable le asignamos un identificador, porque es más fácil para nosotros asociar la variable mediante un nombre que podamos recordar que mediante la posición física de la memoria, que por lo regular es una expresión bastante interesante, que puede parecerse a esto. Y como ustedes comprenderán, eso es bastante complicado de memorizar. Es mucho más sencillo recordar la variable que se llama alumno que recordar toda esta secuencia de números que están acá. Entonces, demos gracias por los identificadores. Entonces, esto, redón, es un identificador, pero no, no está identificando una variable, ni está identificando el nombre del programa, está identificando una función. Las funciones, los llamados a las funciones se caracterizan porque requieren de estos señores que están aquí, que son un paréntesis de apertura y un paréntesis de cierre. Las variables, perdón, las funciones pueden recibir entre esos paréntesis algo que se llama parámetros. Los parámetros son unos requerimientos que tiene la función. Fíjense que si vemos esta línea, me está marcando Saint un error acá. Y el error no es que yo haya escrito nada mal, sino que simplemente esta función redom requiere un parámetro. Y ese parámetro se configura al momento de definir la función, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, ahora lo que yo le voy a pasar a ella no es el parámetro preconfigurado, sino el valor como argumento que yo le voy a pasar a esta función. Y aquí viene algo bastante interesante y es que podríamos ejemplificarlo con Paint. Vamos a hacer aquí un par de garabatos.
Y vamos a ver esto. Vamos a imaginarnos una función como esto. Esto es una querida y bonita caja negra. Ahí dentro hay algo, no sabemos qué hay, pero lo interesante de las funciones es que yo puedo, por algún lado, introducirle información a esa función para que haga algo con esa información. Esa forma de yo introducirle, la única manera que yo tengo de introducirle información a las funciones es a través de algo llamado parámetros. Ahora bien, cuando yo establezco un parámetro, estoy hablando en el momento que se crea la función. Cuando yo le estoy usando, lo que yo le estoy pasando, un dato concreto, eso se llama argumento. Eso es una definición que tenemos que tener muy clara. Entonces, luego esa variable, perdón, esa función puede procesar dentro de esos datos que yo le estoy pasando, le estoy pasando como argumentos y luego me va a hacer lo siguiente, me va a devolver por acá un resultado. Entonces, aquí dentro puede haber mucho código, puede haber 500 líneas de código, 1 millón de líneas de código, pero para quien llama la función, para quien la utiliza, eso es transparente y no existe necesidad alguna, ni siquiera, de saber qué pasa dentro de la función. Lo único que nos interesa es que cuando le pasemos los datos, ella los procese y nos devuelva un resultado. Si alguien tiene alguna duda sobre eso, sería bueno que la haga ahora. ¿Quedó todo claro? Todo claro, Francis. Una pregunta. Perfecto. ¿Cómo es el tema de cuándo son argumentos y cuándo son parámetros? El parámetro es cuando tú defines la función. Vamos a ver a qué me refiero con definir la función. Y luego el argumento es un valor concreto que tú le estás pasando a la función para que los procese. Ahí entendí. Sí, sí. Bien, pues aquí, volviendo al ejemplo, me está marcando error precisamente porque él espera recibir un valor para procesar y devolverme un resultado. En este caso, yo necesito pasarle un número decimal para que él me lo redondee a su parte entera, que es la función que hace, valga la redundancia, la función. Entonces, al momento de yo ejecutarlo, ahí no me da ningún error y la función cumple con su función. Y esto no lo hago a propósito, es que lamentablemente es así. Entonces, ya vimos cómo utilizamos una función y que las funciones pueden requerirnos parámetros. Y esto es importante porque yo puedo tener una función que no necesariamente requiera parámetros. Eso es muy importante. Entonces, vamos a dejar esa nota al margen ahí. No voy a seguir usando las funciones predefinidas hasta que no veamos cómo podemos nosotros declarar nuestras propias funciones. Pues en Saint, como todos ya se habrán dado cuenta, siempre tenemos disponibles estas opciones gráficas para escribir menos. Vamos a hacer, bueno, esa es la versión completa de la función. Vamos a hacerlo detalladamente, no vaya a ser cosa. Pues escribo la palabra reservada función. Y aquí muy importante es donde yo le voy a dar el nombre a mi función. Vamos a hacer una función que lo único que va a ser mostrar un mensaje en pantalla que diga hola mundo. Esta función yo le voy a dar un identificador, la voy a llamar saludar. Este es el nombre que le acabo de dar a mi función. Esta función no va a tener ningún parámetro y simplemente si habría un parámetro, tendría que definirlo aquí, como vamos a ver en el siguiente ejemplo, pero voy a seguir con este ejemplo. Aquí voy a establecer, este es el cuerpo de la función, y aquí yo voy a establecer lo que hace la función. En este caso, esta función solamente va a escribir un mensaje en pantalla que dice, hola mundo. Perfecto. Aquí yo tengo algo muy importante que comentarles, y es que las funciones se declaran fuera del cuerpo del programa principal. Y esto es así por una razón muy importante y es que las funciones deben estar definidas antes de llamarlas. Si yo intentara llamar una función acá que se llame llenar,
y esa función no existe, el programa me va a dar un mensaje de error, ya que esa instrucción no es reconocida, no he definido esa función. Ahora, sin embargo, si yo tratara, ok, hubo algo bastante interesante acá. No sé cómo pasó eso. No tengo idea. Vamos a ver cómo se borra. Oh, qué cool. Este programa es en vivo. Perfecto. No tenía ni siquiera idea de que podía hacer eso. Y lo hizo solo, no sé. Bueno, como sea. Entonces, importantísimo definir la función antes de usarla. Ya yo ahora sí puedo usar mi función porque yo la he definido. Primero voy a ejecutar este programa a ver qué pasa. ¿Sí? Lo voy a probar, a ver si pasa algo, cualquier cosa. Y lo ejecuto y me doy cuenta de que sencillamente no está ocurriendo nada. Bueno, si la ventana me deja pasarla para acá, sería un éxito total y rotundo. Nada, el programa inicia y finaliza y no pasa nada. ¿Alguien me puede decir por qué no está pasando nada? Así, alguien que se esté dando cuenta de pronto qué está pasando. Porque usted no llama a la función. No he llamado a la función. Y para llamarla, ¿qué tengo que hacer? Simplemente escribir su identificador junto a los paréntesis. En este caso, fíjense que yo escribí la función con los paréntesis y no está en rojo, como pasaba con la función de redondeo. Y esto es precisamente porque esta función no recibe ningún parámetro y no está esperando que yo la llene con ningún argumento. Entonces, al yo llamar la función, lo que pasa es que el compilador busca la definición de la función, que es como se llama esto que está aquí, y busca el código que está dentro de la función y lo ejecuta. Vamos a ver el resultado. Cuando yo ejecuto ahora, me aparece el mensaje hola mundo. Y yo aquí no escribí escribir hola mundo, sino que eso está definido en la función. Y nótese que la función está fuera del bloque del algoritmo. Sin embargo, Saint me permite hacer esto porque yo estoy llamando la función y como la función está accesible dentro del algoritmo, pues eso es una facilidad de la cual dispongo. Entonces, ¿qué sucede? Esta función que yo estoy haciendo aquí tiene una particularidad, aparte de que no tiene ningún parámetro. Y esa particularidad es que no devuelve ningún valor. Por eso yo puedo simplemente escribir esa función y no hay problema. Pero ¿qué pasa si yo trato de escribir la función de redom? Y aunque le pase un parámetro aquí, fíjense que me está marcando error. ¿Alguien puede decirme por qué me está dando error? ¿Se pueden haber dado cuenta de por qué? Esa función no está definida. Sí, en este caso está definida porque es una función predefinida. Fíjense por qué, de dónde vienen todos los nombres. Esta función yo la definí, ¿verdad? Es una definición, una función definida por el usuario. Sin embargo, esta yo no la definí, no está en parte aquí en mi código porque viene predefinida en el entorno, viene con Saint. Entonces, la única razón por la que esta no me da error y esta me está dando error es porque esta función no devuelve ningún valor. Esta, por el contrario, sí devuelve un valor y ese valor debe de almacenarse en algún lugar o mostrarse en algún lugar. Por eso está en error. Si yo coloco aquí la palabra escribir, inmediatamente ese error se corrige porque yo voy a escribir lo que retorne la función. Y si yo puedo hacer esto una asignación, yo puedo decir entero y también me permitiría hacer eso. Y lo que le estoy asignando al entero no es la función, ¿verdad? Sino el resultado de la función. Eso hay que tenerlo presente. Entonces, este es el primer tipo de función más simple, una función que simplemente almacena dentro de sí un bloque de código para realizar una tarea y no retorna ningún valor. Este es el sentido homólogo de la palabra procedimientos de otros lenguajes de programación. Entonces, ¿tienen alguna duda sobre las funciones que no devuelven valor? No, bien claro.
Perfecto. Entonces vamos a hacer ahora otra función y esta función va a ser muy interesante. Esta función que vamos a hacer ahora va a requerir parámetros y no solamente va a bueno, vamos a hacerlo por parte. Vamos a hacer una función que reciba parámetros. Perfecto. Esta función yo lo voy a llamar igualmente saludar. Y aquí voy a probar algo muy interesante que no sé si lo puede hacer, Saint. Pero ya que estamos aquí y estamos todos aprendiendo Saint, vamos a ver qué tal. Esta función va a recibir un parámetro. Y aquí le voy a decir escribir. No, no se puede. Voy a tener que cambiarle el nombre. Hay un concepto en programación que se llama sobrecarga de métodos y era lo que estaba probando. Saint, al hacer este experimento, pues no lo soporta. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar saludar a alguien. Ese va a ser mi nombre de mi función. Y aquí yo le voy a decir hola, ese alguien. Y vamos a darle un nombre más mnemónico a esto. Vamos a ponerle nombre o name. Y esta función lo que va a hacer es que va a recibir un parámetro llamado name. Luego, en el cuerpo de la función, se va a tomar ese dato y se va a escribir junto a la cadena que dice hola, ¿verdad? Entonces vamos a dejar esta función y vamos a usar la otra función. Saludar a alguien, ¿verdad? Pongo los paréntesis. Fíjense qué pasa aquí. Aquí sí está en rojo, pero esta función no retorna ningún valor. Entonces, ¿por qué está en rojo? Porque la función está esperando un argumento en este caso. Está esperando un argumento porque se definió con un parámetro llamado name. Entonces, aquí yo no voy a pasar name, sino que yo voy a pasar directamente el valor que yo quiero que tenga la función como argumento. Entonces, por ejemplo, yo escribí aquí saludar a alguien, entre paréntesis coloqué Juan. Juan es mi argumento, el valor que le estoy pasando a la función para que ella haga algo dentro de sí con ese valor. Entonces vamos a ver el resultado ahora en pantalla. Y obtenemos dos mensajes. El primero, que es el resultado de llamar la función saludar, y el segundo, que es el resultado de llamar a la función saludar a alguien, o saludar a alguien en este caso. Entonces, fíjense cómo me dice en el primer caso, hola mundo, y en el segundo, hola Juan. ¿Y qué pasa si yo, en lugar de pasar un literal, ¿se acuerdan de lo que es un literal, verdad? En lugar de pasar un literal, le solicito al usuario que escriba su nombre. Aquí, pop. Escriba su nombre y luego leo ese nombre. Yo podría pasar esta variable como argumento de mi función. O sea, ya con esto queda claro que yo puedo pasarle a mi función tanto valores literales como variables entre los paréntesis como argumentos. Entonces vamos a hacer este ejemplo, lo vamos a ejecutar. Vemos que el programa me solicita el nombre. Yo voy a colocar aquí mi nombre. Y fíjense cómo el resultado de la ejecución del programa cambia. Y es la misma función que estoy llamando. Imagínense cada vez que yo necesite realizar un saludo a alguien, ya yo tengo un bloque de código que puedo reutilizar. No tengo que volver a escribir toda esta serie de pasos, sino que ya tengo una función donde lo tengo definido, el saludo. Y cada vez que lo requiera lo puedo utilizar en mi programa. Eso es una de las principales ventajas de las funciones. Bien, ya vimos una función que no recibe parámetros, vimos una función que recibe parámetros. Ahora vamos a ver una función que reciba parámetros y que devuelva un valor. Y creo que como hemos tenido una serie de ejercicios recientemente que han tenido que ver con algunos cálculos, vamos a hacer una función que nos permita sumar dos números. Esa función la voy a llamar suma. Entre paréntesis yo voy a colocar los argumentos de la función. Los parámetros, perdón, de la función, que serían dos números cualesquiera que yo voy a llamar como A y B. Esos son dos números cualesquiera.
Sin embargo, aquí hay un señalamiento muy especial. Y es que cuando yo defino una función que retorna un valor, su definición cambia. ¿Cómo cambia? Bueno, de la siguiente manera. Yo tengo que especificar un nombre para la variable que va a retornar el valor. En este caso, yo le voy a colocar a esa variable resultado. Y esto, lo que hago con esto es un proceso de asignación donde digo, ¿sabes qué? El resultado de suma, tú lo vas a almacenar en resultado. Y el resultado es básicamente una variable que solamente va a tener visibilidad dentro de la función. Por lo que yo puedo colocar aquí lo siguiente y decir, mira, ¿sabes qué? Resultado va a ser igual a la suma de A más B. Y de esa manera, siempre se me olvida ese detalle, mediante esta asignación yo estoy diciendo que el resultado que la función va a retornar va a ser la suma del primer argumento más el segundo argumento, que en este caso en la definición son parámetros. Pero cuando yo los introduzca, vamos a hacer una prueba con esto. Vamos a comentar este código. Vamos a comentar de esta manera, con un comentario de múltiples líneas. Bueno, Yo creo que ese no lo soporta. sí, ya me di cuenta que no, pero me lo marca como comentario. Sin embargo, vamos a probar. Si me toma alguno de los tradicionales, no quiere nada. Hacer comentarios de línea. Probé con todos los que me sé de la mayoría de los lenguajes de programación. Bien, pues básicamente vamos a comentar esta parte para probar nuestra función suma. Vamos a hacer que el usuario lea dos números, como estábamos acostumbrados, pero lo vamos a hacer directamente primero para ver qué tal. Bien, vamos a escribir en pantalla el resultado de sumar dos números cualesquiera. Llamo el nombre de la función y le paso como argumento dos valores cualesquiera. De esta manera vamos a comprobar el resultado, a ver qué tal. Cuando yo ejecuto esto, debe de haber alguna manera que esta ventana me aparezca siempre en este monitor, porque siempre se me va al monitor que tengo a la derecha. Pero no me he puesto todavía a ver de qué manera lo puedo hacer. Entonces, fíjense que me devuelve el resultado, me devuelve 7. Y es que yo le estoy pasando acá no solo uno, sino dos argumentos, y esta es una nota aclaratoria. Cuando yo defino múltiples parámetros, se dividen estos por coma, que no lo mencioné, pero bueno, ustedes se dieron cuenta. Y de igual modo, deben de separarse por coma los argumentos. Muy importante, si la función tiene definido dos argumentos, ¿verdad? Si yo solamente paso uno, eso me va a dar error, porque ella va a esperar que yo le dé tantos argumentos como parámetros tiene definida la función en su definición. Entonces, tenemos que tomar eso en consideración. Yo puedo aquí pasar dos valores cualesquiera y eso me va a estar devolviendo el resultado correcto. Fíjense cómo esta función yo la creo de la siguiente manera. Escribo la palabra reservada función para decir que lo que estoy definiendo es una función. Luego escribo un identificador para el valor de retorno de la función y luego le asigno el valor a ese identificador dentro de la función. Y esto puede ser un poquito confuso en Saint, porque esto en realidad es lo único complejo en Saint que yo he visto hasta ahora, porque me lo encuentro mucho más sencillo en un lenguaje de programación concreto que en Saint. Es lo único a lo que he llegado a esa conclusión. Sin embargo, no deja de ser sencillo como quiera. O sea, está bastante extrovertida la manera de definir una función que retorne un valor en Saint. Sin embargo, tiene su sentido y mantiene la sencillez del lenguaje, que es lo importante. Entonces, si tienen alguna pregunta, ya hemos visto los tres tipos de definición.
Vimos una que no retornaba valor ni recibía parámetros. Vimos una que recibía un parámetro y no retornaba nada. Y vimos una que recibía más de un parámetro y retornaba un valor. ¿Alguien tiene una pregunta? No, bien. Eso es lo que me gusta del grupo. Todo el mundo entiende rápido, todo el mundo está bien atento a todo lo que yo digo. Entonces le pongo a la práctica, le sale un cajero automático y todo se va. Aquí no lo mismo, a la hora de cocinarnos. Bien, pues es importante, y yo espero que sea así, que ustedes hayan entendido toda esta parte un poquito engorrosa de lo que es una función, qué hace y para qué se usa. Porque realmente una de las utilidades que tienen las funciones es precisamente que nos permiten repetir un bloque de instrucciones tantas veces nosotros queramos o las requiramos sin tener que volver a definirlo, ese bloque de instrucciones. En uno de los ejercicios que les he puesto con anterioridad, ustedes tenían que repetir un proceso que era muy similar. Decía, bueno, mira, una calculadora tiene que realizar las operaciones básicas, que son sumar, restar, multiplicar y dividir. Perfecto. Entonces, cada vez que tenías que hacer una opción, recibir una opción, tenías que pedirle al usuario los dos números. Las dos, cada vez que tú seleccionabas una opción, tenías que solicitarle al usuario los dos números y realizar la operación en cuestión. Y eso se hubiese simplificado bastante utilizando las funciones. Y los voy a ayudar ahí haciéndole este ejemplo. No sé si ustedes van a querer este archivo para que se lo suba junto con el video, no sé. Me dicen, si no lo voy a borrar. Claro, sí, súbalo. Ah, ahí sí, los otros no. Todo estaba bien fácil, ahora lo complicó un poco. No, señores, esto es fácil. Esto es bastante sencillo. Vamos a hacer un nuevo documento, entonces. Déjame guardar esto, no se me vaya a olvidar. Y aquí le voy a poner las funciones. Y en este nuevo documento vamos a hacer la calculadorita del ejercicio anterior, pero de una manera un poquito más simple. Lo que vamos a hacer aquí primero va a ser, pues, definir una función bastante interesante. Esta función la voy a llamar operación. Esta es una operación. Y esta operación va a recibir dos parámetros. Bueno, tres parámetros. Vamos a colocar aquí un número, otro número y una opción. Bien, aquí dentro, bueno, esto se va a devolver en un resultado de esta forma. Y luego voy a hacer aquí un bonito según la opción, hacer. Cuando la opción sea 1, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que el resultado va a ser igual a A más B. Vamos a asumir que la opción 1 va a ser sumar. Esto no va aquí. Y si la opción es 2, vamos a hacer que el resultado sea igual. Esto vamos a copiarlo para no estar escribiendo tantas veces. Si tienen alguna duda sobre lo que estoy haciendo, la pueden hacer, porque yo estoy asumiendo que cada uno de ustedes sabe cómo funciona una estructura de control según, y por eso lo estoy haciendo así sin muchas explicaciones. La opción 4 sería La calculadora con 3 PC código. ¿Perdón? La calculadora con poco código. Exacto, básicamente. Entonces, fíjense aquí, la operación me va a retornar según la opción que yo elija. Vamos a hacer nuestro menú, y yo voy a decir, bueno, escribir, uno suma. Esto es sencillo, señores, no me voy a detener mucho
a darle look a todo este ejemplo. El 2 sería restar. Restar, dividir, perfecto. Entonces esto sería el 3, esto sería el 4, esto sería dividir, multiplicar y dividir. Y nos faltó la última opción, que sería salir. Creo que iba a salir. Opción 5, salir. Bien, ya yo tengo mi menú de opciones. Esto va a estar durante un tiempo bastante significativo. Voy a definir una variable que se llame salir, la cual va a tener un valor que voy a decir que es falso. ¿Por qué falso? Porque mientras falso, salir sea igual a falso, esto se va a estar ejecutando. Esto que está aquí. Y aquí me falta leer una opción. Leer una opción. Fíjese que ese OP que está aquí no es este OP que está aquí dentro. Este es un parámetro y aquí esto es una variable que estoy utilizando, la cual llamé OP. Entonces vamos a darle mi nombre a mi algoritmo. Esto va a ser calculadora. Perfecto. Entonces, mientras salir sea falso, eso va a pasar. Entonces, aquí yo le voy a poner una pequeña... Francis, calculadora dice clase curadora. Ah, perfecto. Gracias. Decimos aquí, estamos leyendo el valor y vamos a decir, bueno, ponerle una indicación aquí que me faltó. Escribir. Elija una opción. Perfecto. Vamos a leer la opción y aquí... Tú sabes, aquí... Esto hubiera sido interesante si yo no le hubiese puesto la opción de salir. Solamente voy a evaluar, bueno, si salir está false. Sí, ay, perdón. Si salir... Si OP, perdón, es igual a 5, entonces vamos a salir del bloque diciendo que salir va a ser igual a true. Perfecto. Y si no, vamos a llamar a nuestra querida función y vamos a obtener un resultado. Entonces yo llamo mi función que se llama operación. Aquí le paso el primer valor cuando lo lea, ¿verdad? Que me falta esa parte. Escribir. Escribir un número. Y después leer N1. Le voy a llamar. Y lo mismo. Escribir otro número. Y después voy a leer ese otro número. Y aquí voy a llamar a mi función que se llama operaciones. Operación le va a pasar como argumento N1 y N2, que son los números que quiero realizar la operación, y obviamente el valor de OP que esté representando para cada caso, cada una de las operaciones. Y aquí voy a decir, escribir. El resultado es... Y obtendré el resultado de la operación. Aquí voy a utilizar una función, y bueno, que estamos tocando este tema, que se llama esperar tecla o algo así. Esperar tecla. No sé qué pasa ahí. Esperar. Permiso, Francis. Diga.
En salir, dice salir true. Creo que debe de ser en español. Perdón. Ciertamente. Señores, eso me pasa no solamente con Saint, me pasa con todos los lenguajes de programación en los que La programo. entendemos, la entendemos. Quien ha tomado clases conmigo lo sabe. Entonces, bien, nada, vamos a poner verdadero aquí, porque esto es en español, señores. Gracias por la observación. Y ya está hecha la calculadora. Muy simple, o muy complejo. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Está genial, realmente. Perfecto, fíjense cómo yo hice una función que me va a realizar las operaciones según lo que yo determine. Vamos a correr esto para ver qué tal funciona esto. Y bien, aquí me dice que escojo una opción. Bueno, yo quiero sumar, ¿verdad? Le doy a la opción 1. Me dice ingrese un número, ese número es el 2. Ingrese otro número, ese número es el 5. Y me dice el resultado es 7. Espera a que yo presione una tecla, que es esta función que está aquí abajo, que dice esperar tecla. Eso es una función que solamente hace que el programa se detenga hasta que usted presione una tecla. Entonces, cuando yo presiono una tecla, volvemos al menú y me pide una opción diferente. Si yo quiero multiplicar, ingreso el 3, ingreso el valor que quiero multiplicar y me da el resultado. Fíjense, para todos los casos y todas las operaciones, el programa funciona y cumple con su función. Preguntas. Si hubiésemos sabido eso antes, oye, lo hubiésemos hecho mejor la práctica. Sí, porque es que todo, señores, es muy importante que ustedes vayan aprendiendo todo esto de una manera progresiva, ya que si hay cosas anteriores a las funciones que ustedes no entienden o no saben aplicar, les va a ser difícil realizar las funciones. Sin embargo, si usted ya domina todo este asunto de las instrucciones de control, domina declaración de variables, asignación de variables, sabe aplicar los operadores, entonces no va a haber ningún tipo de problema para realizar una función. Por eso, los ejercicios se van haciendo de acuerdo a lo que ya usted domina. Por eso, si ustedes se fijan en cada práctica que le pongo, le digo, bueno, háganlo con lo que hemos visto hasta ahora. Yo sé que hay cosas que la van a hacer más fáciles según vamos avanzando en el curso. Sin embargo, es importante que usted practique y domine cada concepto previo. Eh, Esto de las funciones, la declaración de variables, la lectura y salida de datos, las estructuras de control, los bucles, todo eso que nosotros hemos visto hasta la clase de hoy es lo que la gente llama programación. No es que yo tome el lenguaje de programación X y empiece a hacer programitas por ahí. No. Está el concepto de programación como toda regla, o sea, que usted conozca los conceptos de qué se trata primero, ¿verdad? Y ya luego le sea indistinto el lenguaje de programación en el que tenga que programar. Yo, por ejemplo, he programado en diferentes lenguajes de programación, desde Delphi, que fue mi primer lenguaje de programación, Python, que les mostré, hasta un pequeño juego que una vez estuve haciendo en una tarde, estaba un poquito aburrido en el trabajo, no había nada que hacer. Y he programado en C#, de hecho también doy clases particulares de C# en este curso, se tiene pensado que también demos C#, aunque mi objetivo puede que se vea un poco influenciado por mi reciente interés por Node y todo lo que tiene que ver con JavaScript. Sin embargo, mantengo y sostengo hasta ahora de que vamos a estar viendo todo este curso con C# también, porque es el lenguaje de programación que más demanda el mercado en República Dominicana, y aunque este panorama esté cambiando a nivel internacional, la realidad es que tenemos que adaptarnos a nuestra propia realidad, valga la redundancia. Entonces, existe un alto porcentaje de probabilidades que ustedes puedan conseguir trabajo siendo desarrolladores que utilicen las tecnologías Microsoft en este país, ya que es una de las tecnologías más demandadas. Ya aquí ha tomado mucha fuerza todo el movimiento de software libre y todo eso, pero a nivel empresarial todavía no está tan arraigado. Y la verdad es que la mayoría de las compañías prefieren la seguridad que brinda la certeza de utilizar herramientas de Microsoft.
Entonces, esto concluye el tema de las funciones. Ya vieron la utilidad que tienen las funciones, que es que me permiten un bloque de sentencias que yo pueda requerir varias veces durante la ejecución del programa, pues sencillamente la defino una sola vez y cada vez que requiera utilizarla solamente tengo que llamar la función. Está sonando el teléfono, entonces le voy a dar un tiempo para que piensen su pregunta y regreso un momento.